Buenas tardes a todos. Shalom. Soy Sos Bedrosian, especialista en comunicaciones de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública. Tomaré algunas preguntas después de un par de puntos muy breves para compartir con ustedes. Solo asegúrense de poner sus preguntas en el chat de Zoom con su nombre y su medio. Es lunes, 17 de noviembre, y hoy se cumplen 773 días desde que Hamás invadió nuestra frontera sur, asesinando y secuestrando a nuestra gente. El primer ministro Netanyahu ha hecho compromisos de los que no se retractará desde el inicio de esta guerra, incluso cuando la gente dudaba de él en el gobierno, hasta ahora que sostiene este plan de 20 puntos y la seguridad del Estado de Israel. El primer ministro Netanyahu no cederá y no dará marcha atrás en lograr nuestro compromiso. Todavía tenemos 3 rehenes más dentro de la Franja de Gaza que deben regresar a casa de inmediato, retenidos por la organización terrorista bárbara dentro de la Franja de Gaza. Los nombres de estos rehenes fallecidos que aún están allí son el sargento primero Ron Agbili, quien arriesgó su vida la mañana del 7 de octubre y corrió hacia el sur para salvar vidas y proteger la frontera. Dror Or, del kibutz Be'eri, quien intentó proteger a su familia mientras los terroristas incendiaban su casa la mañana del 7 de octubre. Y Sutiaskur Rintalak, un trabajador agrícola de Tailandia, que trabajaba en el kibutz Be'eri cuando Hamás comenzó a masacrar a nuestras comunidades aquella mañana horrible. Nuestros 3 rehenes no son solo nombres, son personas con una historia, una vida, y tienen familias que necesitan desesperadamente que regresen a casa para un entierro adecuado. El primer ministro no descansará hasta que todos ellos estén de vuelta en casa, los 3. Israel seguirá cumpliendo nuestra parte del alto el fuego y del plan de 20 puntos. Hamás será desarmado sin excepciones. Gaza será desmilitarizada, y no habrá futuro para Hamás dentro de la Franja de Gaza. Israel mantendrá el control general de la seguridad de la Franja de Gaza y actuará ante cualquier amenaza contra nuestro pueblo y nuestros soldados. Hamás continúa su reinado de terror contra su propia gente dentro de Gaza durante el alto el fuego, ya que he visto algunos informes de que el grupo terrorista está intentando imponer impuestos más altos a los gazatíes, mientras continúa amenazando a cualquiera que se oponga a sus creencias yihadistas, llevando a cabo ejecuciones e interrogatorios tortuosos. Permítame reiterar las palabras del primer ministro Netanyahu, que dijo al inicio de la reunión de gobierno del domingo: Gaza será desmilitarizada y Hamás será desarmado. Esto ocurrirá de la manera fácil o de la manera difícil. Ahora, en cuanto a un Estado palestino, nuestra oposición hacia uno se mantiene firme, válida y no ha cambiado ni un ápice. El primer ministro ha mantenido una postura fuerte sobre esto durante décadas y ha evitado la creación de un Estado terrorista, todo mientras enfrenta una enorme presión tanto interna como externa. Para aquellos que están reconociendo un Estado palestino, después del 7 de octubre, y actualmente, mientras nuestra gente, nuestros rehenes, siguen siendo mantenidos cautivos en la Franja de Gaza, ustedes están premiando al terrorismo con un galardón enorme. No permitiremos que exista una plataforma de lanzamiento para el terrorismo junto al Estado judío, el único Estado judío en el mundo, cuyo objetivo es aniquilar a los judíos y al Estado de Israel. Ahora, sobre Judea y Samaria. Ha habido recientes disturbios provocados por una minoría que entra en Judea y Samaria y que no representa a la gran población de ciudadanos respetuosos de la ley que son leales al Estado de Israel. Estos disturbios contra soldados de las FDI y contra palestinos no serán tolerados, y tomaremos medidas muy contundentes al respecto. Israel es una nación de leyes, y una nación que actúa conforme a la ley. Mientras los medios continúan con su obsesión de informar únicamente sobre cómo se comporta una minoría marginal en Judea y Samaria, convenientemente dejan fuera todo conocimiento sobre el terrorismo que existe en la zona. Israel frustró docenas de posibles atentados terroristas contra nuestro pueblo la semana pasada al detener a más de 50 terroristas y desmantelar un bastión terrorista de Hamás. Los terroristas operaban en el área de Belén y planeaban llevar a cabo ataques armados contra las fuerzas de seguridad y civiles israelíes. Esto es a lo que Israel se enfrenta, y no permitiremos que el terrorismo se incube en aldeas de Judea y Samaria ni en ninguna parte de Israel ni más allá de nuestras fronteras. A continuación, puedo confirmarles que el primer ministro Netanyahu se reunirá hoy con el alcalde Eric Adams. El alcalde Eric Adams es un gran amigo del pueblo judío, y le agradecemos por visitar mientras cierra su mandato como alcalde de la ciudad de Nueva York. El alcalde Adams estuvo allí, sentado detrás de nosotros en las Naciones Unidas en septiembre, cuando el primer ministro Netanyahu pronunció su histórico discurso en la Asamblea General. Ahora tomaré algunas preguntas. Bien,
Así que la primera pregunta es de Steve Escher de Reuters. El gobierno de Sudáfrica ha expresado preocupación por la llegada de un avión cargado de palestinos provenientes de Gaza, y los funcionarios allí dicen que el asunto está bajo investigación. Steve, estoy leyendo la respuesta y la pregunta restante que tienes aquí, específicamente hablando sobre palestinos que terminan en Sudáfrica. No tengo mucho que pueda compartir contigo al respecto, pero el primer ministro ha dejado claro que si los palestinos quieren salir, se les debe permitir salir de la Franja de Gaza, y si quieren regresar a la Franja de Gaza, también se les debe permitir regresar. Esta es Lior Soroka. Según Al Jazeera, Hamás entregó otro cuerpo de un rehén israelí fallecido a la Cruz Roja. ¿Tiene alguna información adicional sobre esto? No tengo ninguna información oficial para compartir con ustedes al respecto en este momento, pero por supuesto estamos listos para recibir a todos nuestros rehenes, a los 3 rehenes restantes, en cualquier momento del día. Hemos estado listos desde octubre, cuando este plan de alto el fuego entró en vigor. Estaremos listos. Pero la única manera para nosotros de saber realmente sobre uno de nuestros rehenes es cuando se confirma en el Instituto Forense y la familia también es notificada de esto. Pero solo para reiterar, como dije antes en la sesión informativa, tenemos 3 rehenes que siguen en cautiverio en este momento. Exigimos que sean liberados para que sus familias puedan darles un entierro adecuado, pero no solo eso. También para que Hamás cumpla su parte del acuerdo. Recuerden, se suponía que debían liberar a nuestros 48 rehenes de una sola vez. Y aquí estamos, 17 de noviembre, y todavía tenemos los restos de 3 de nuestros rehenes en cautiverio. Hola, Matthew Duran, de ABC News Australia. ¿Puede explicar qué preocupaciones tiene Israel sobre la moción del Consejo de Seguridad de la ONU redactada por Estados Unidos? No tengo nada que compartir con usted al respecto en este momento. Jody Cohen para Newsmax. ¿Cuál es la posición de Israel sobre la solicitud de venta estadounidense de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita, si no se han unido a los acuerdos de Abraham? En cuanto a esto, Jody, no tengo nada que compartir contigo por el momento. Y hola, gracias por hacer esto. Lizzie Porter desde Turquía, corresponsal del periódico emiratí The National. Israel ha dicho que se opone al papel de Turquía en la ISF para Gaza. ¿Está Estados Unidos enviando algún mensaje a Israel o presionando a Israel, sugiriendo que debería retirar su oposición a la participación militar de Turquía en la Fuerza Internacional de Estabilización? Sé de primera mano que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha dejado claro e insistido en que no habrá botas turcas sobre el terreno dentro de la Franja de Gaza. Esa es mi respuesta a tu pregunta, Lizzie. Melanie Liedman. ¿Israel tiene preocupaciones sobre la resolución de la ONU? Acabo de responder una pregunta al respecto. Bien, esas son todas las preguntas que veo por ahora. Muchas gracias a todos por unirse. Si tienen alguna otra pregunta, pueden comunicarse con nosotros después de esto.